Perfecto. Bueno, pues excelente noche a todos. Gracias a todos los que nos acompañan hoy en esta sesión, yo diría yo, de lujo dentro de Logia Ahora. Digo de lujo porque pues hemos reunido en la sesión de hoy, tenemos el gusto de que nos acompañen pues tres miembros de la Sociedad Teosófica muy experimentados en varios temas, dos que ya tienen digamos bastante recorrido tanto dentro de la teosofía como dentro de su propio estudio personal en temas de espiritualidad y esoterismo. Y bueno, hoy va a ser una sesión no tan acartonada, no va a ser cuadrada, sino que va a ser un foro, digamos, de tipo charla, de preguntas y respuestas. Y nuestro tema va a ser justamente el esoterismo y la religión. ¿Por qué es este tema tan importante? Pues seguramente cuando una persona llega de, digamos, de escuchar solo lo que viene de afuera, pues uno puede escuchar la palabra esoterismo u ocultismo y pensar pues pensar que es algo malo. Si uno se lo comenta a la abuelita, pues tal vez ya te tildan de hereje. Alguno más te puede decir esoterismo, pues eso es charlatanería. Alguien más te puede decir, no, eso es New Age, eso es comercialización, poco tiene que ver con la espiritualidad. Las religiones pueden decir, esto no tiene que ver con la religión, esto es otra cosa. Y bueno, justo por eso la sesión de hoy, pues vamos a básicamente tener una sesión para explicar qué es y qué no es el esoterismo y si tiene alguna relación o no con justamente la espiritualidad y la religión. Y bueno, pues justamente para realizar esta tarea, pues hemos invitado a nuestros tres ponentes que nos acompañan hoy, que nuestro primer ponente es Tere Ayala. Tere es miembro, bueno, ha sido miembro por 19 años de la Sociedad Teosófica, es estudiante y conferencista. Tere es arquitecta de profesión, ha realizado estudios teosóficos y transdisciplinarios en antropología del arte, filosofía y culturas antiguas y la relación de su cosmovisión con el arte. Tere es además estudiante de medicina germánica, tema que pues está muy relacionado justo con este tipo de estudios, y además Tere es estudiante permanente de sánscrito desde el 2018. Tenemos también quien nos acompaña es nuestro hermano Guillermo Reyes, que él es estudiante de teosofía desde 1985. Él está afiliado a la logia Ceres de Cáceres en España. Es también miembro de la logia Veracruz. Además es fundador del primer centro de estudios virtuales de teosofía, que es el conocido Centro de Estudios Blavatsky, que se fundó en el año 2003. También ha apoyado a la Sociedad Teosófica como editor de las revistas Teotosofía y Dharma, dentro de justamente la sección mexicana. Y por último, nos acompaña también Enrique Sánchez, que Enrique es conferencista actualmente en las logias Ágora y Blavatsky. Se ha desempeñado también Enrique como presidente de la sección mexicana de la Sociedad Teosófica. Y en estos últimos años, Enrique ha venido compartiendo estudios y análisis de algunos libros teosóficos, como son justamente A los pies del maestro, La voz del silencio y Luz en el sendero, obras principalmente pues de Elena Blavatsky. Y actualmente Enrique dentro de la logia Blavatsky está compartiendo justamente el curso sobre ocultismo práctico. Para quien le interese pues justamente profundizar en estos temas, pues está ahí la puerta abierta. Y bueno, con esto dicho, pues vamos a dar ya introducción a nuestros ponentes. Vamos a hacer una serie de preguntas a nuestros ponentes y la primera pregunta que tenemos preparada va a ser para justamente nuestra compañera Tere Ayala. Y bueno, Tere, nos escuchas, ¿verdad? Sí, claro, Perfecto. perfectamente. Si puedes poner tu camarita para que te podamos ver. ¿Ya tengo Creo que ya lista? se ve, ¿verdad? Excelente. Sí, perfecto. Vale, bien, bien. Y bueno, Tere, justo comentábamos al principio, pues se tacha de muchas cosas el esoterismo y me parece que puede ser por un desconocimiento o porque se le ha hecho mala publicidad en los medios. Esoterismo hay quienes lo interpretan pues como algo demoníaco, hay quien relaciona esoterismo como una forma fácil de sacar dinero, llámese lecturas de tarot, etcétera. ¿Qué es y qué no es el esoterismo, Tere? Bien, mira, yo preparé dos diapositivas. No sé si puedo compartir la primera para que Claro, adelante, Tere. Ok.
para que vayan viendo un poquito. Ah, me dice que está inhabilitada la A ver, otra función. vez. Ok, ahora sí ya. Ajá. Sí, ¿sí se ve? Sí. Sí, Tere, perfecto. Ok. Solamente son 2 diapositivas. Bueno, con respecto a la primera pregunta, sí hay mucho alrededor de qué es y qué no es el esoterismo, ¿no? La primera definición que yo tengo es la de religión, esa la puedo esperar tantito para irnos a lo que tiene que ver con esotérico, que como tal, yo creo que ya en nuestros tiempos quizás ya la palabra no deberíamos emplearla con esa desviación, porque sí es un término que se ha manoseado demasiado, ¿no? Cuando solamente es un término muy básico que realmente se refiere a un adverbio, ¿no? A un cómo, a un de qué manera. Porque la propia palabra, si nosotros lo vemos, proviene del griego y ya es como un término no tan antiguo, ¿sí? O sea, es un término que se ha ido adaptando con el tiempo. Y este adverbio solamente significa oculto. Hasta cierto punto significa secreto, interno, recóndito, y bueno, hay algunas acepciones con respecto a ese término que tienen que ver con Aristóteles, por ejemplo, ¿no? Que habla ya, o él ya hace una diferenciación entre los que tienen acceso a lo esotérico o a lo oculto y los que no tienen acceso a ello, ¿no? Y entonces ya aparece este término que es exotérico, que tiene que ver con lo público o con a lo que todos o la gran mayoría sí podemos acceder, no por una cuestión, una prohibición directamente de las escuelas, sino porque este filtro lo pone cada uno, ¿no? O sea, aquí el asunto es tener mucho cuidado de no hacer esto que la mayoría llamamos proselitismo, porque los griegos eran muy aferrados al control del pensamiento, a la selección de los pensamientos. Entonces, si nosotros hacemos proselitismo con alguna persona, la tratamos de convencer, inmediatamente esta persona va a ser un futuro potencial nocebo o malévolo porque se va a resistir, ¿no? Entonces no tiene que ver con que sean escuelas secretas por alguna condición, incluso hasta económica, ¿no? Sino tiene que ver con que estemos prestos, que nadie nos convenza, que por nosotros mismos busquemos este tipo de asuntos y de temas, ¿no? Pero básicamente la palabra se refiere a un cómo hacerlo, o sea, un adverbio, y se hace de manera secreta, de manera oculta. Incluso, por ejemplo, la palabra secreto que le antecede tiene un prefijo C que tiene que ver, por ejemplo, con apartado, ¿sí? Con retirado. A mí me llama la atención porque Blavatsky utiliza, más que esotérico, utiliza ella el término secreto, ¿sí? Que ya tiene que ver con el latín, o sea, ya todavía es una lengua como más cercana, ¿no? Entonces, sí, debiéramos quizás acercarnos un poquito más al estudio de las lenguas antiguas para ver el periodo en el que se desarrolla cada término y cómo se va influenciando por el uso, la historia y etcétera, ¿no? Yo lo podría dejar aquí así como una entrada mínima, hasta aquí. Perfecto, Tere. Pues muchísimas gracias. Vale, pues con esto dicho, pues vamos con nuestra siguiente pregunta. Y bueno, esta sería para Enrique. Enrique, ya Tere nos comentaba que, bueno, el esoterismo justo se relaciona de algún modo con lo oculto, con lo secreto. Ahora, ¿el esoterismo tiene alguna una relación con lo que es la religión o nada que ver? Sí, buenas noches. Eh, sí, propiamente recordemos que religión viene del latín religare, ¿no? Es decir, buscar esa unión, ese volver a religarse, volver a encontrarse con el origen, en este caso con la divinidad, ¿no? Lo que pasa es de que actualmente las religiones solamente atienden a la parte exotérica, es decir, a la cubierta del verdadero sentido de lo que es la religión. Entonces, sí, definitivamente sí tiene una liga ahí, desde luego, pero solamente atendiendo el aspecto interno. Entre los estudios teosóficos decimos que, tal como lo señala la señora Blavatsky, en la doctrina secreta, estos conocimientos son exotéricos también, lo que nosotros estudiamos en la teosofía. La verdadera teosofía y la verdadera religión, en todo caso, la religión sabiduría, es el Brahma Vidya o
teosofía propiamente, que literalmente quiere decir sabiduría de los dioses. Eso sí, diríamos no una de tantas religiones, no las religiones, sino la religión, que es la sabiduría divina. En ese sentido, sí tiene relación el ocultismo con con la religión, ahora, hemos de decir que propiamente el libro de A los pies del maestro, por ejemplo, pues es el inicio, vamos a decir, los primeros pasos con las instrucciones a través de los preceptos que da el maestro para ir preparando al aspirante al sendero. Luego en La Voz del Silencio, pues tenemos ya propiamente la práctica de ese sendero de ocultismo, ¿no? Y igualmente se hace en el libro de Luz en el Sendero. Entonces, es una serie de conocimientos que una vez adquiridos va haciendo del individuo un ser que es practicante de ese ocultismo, que tiene que ver con el desarrollo de poderes psíquicos que están latentes en el hombre. De manera general, esa sería mi colaboración en ese sentido. Y sí, como ya lo expliqué, solamente en ese sentido, sí tiene relación, desde luego, el ocultismo o esoterismo con la religión. Perfecto, Enrique, muchísimas gracias. Bueno, pues Guillermo, justo ya nos menciona Enrique que, bueno, sí hay algo que distingue, ¿no? Por una parte, Enrique ya nos comenta que la religión al parecer está relacionado hacia lo exotérico, lo que es, digamos, para todos. Y este tipo de estudios se vuelven la parte esotérica, la parte, como decía Tere, secreta, la que no es para todos. Y nos comentaba también Enrique que esta parte estaba relacionada con facultades ocultas o bueno, con facultades latentes. La pregunta, Guillermo, sería, ¿por qué será que existe esta separación entre lo exotérico, que es para todos, y lo esotérico, que al parecer es para unos cuantos? Gracias, Manuel. Hola amigas, hola amigos. Pues bueno, gracias por la invitación. Y respondiendo un poco a la pregunta que me estás haciendo, esa separación que hay entre lo esotérico y lo exotérico, es porque hay, ahora sí que dijeran que hasta en los perros hay razas, y también hay diferentes niveles en los humanos. Nosotros tenemos diferentes niveles de apreciación de las cosas. Entonces, todas las cosas van graduadas. El secreto, como bien dice en la Biblia, no se le puede arrojar margaritas a los cerdos. Cuando no se está preparado, se puede hacer un mal uso, porque todo conocimiento es poder. Y mal utilizado puede ser un poder muy dañino, como la magia, que no tiene color, si se vuelve negra o blanca según la intención. Igual este conocimiento es un conocimiento real. Desgraciadamente, lo que llamaríamos la ciencia experimental o la ciencia oficial o las religiones ortodoxas han culpado y ha hecho muy mala prensa de lo que es el ocultismo y lo que es el esoterismo. El esoterismo es la ciencia de la vida, el arte de vivir. En realidad es una síntesis de ciencia, religión y filosofía, y que nos es legada por los antiguos en lo que bien llaman en la teosofía la sabiduría antigua. Una sabiduría antigua, no anticuada, como pretenden algunos cientificistas ahora de criticar de pseudociencia. Entonces, es atacada por muchos frentes. Tengo aquí una bonita definición de lo que es dada por René Swola, que me encanta hoy a compartir. Existe una ciencia sagrada y durante miles y miles de años, innumerables personas inquisitivas han buscado en vano penetrar en sus secretos. Pero es como si intentaran cavar un hoyo en el mar con un hacha. La herramienta debe ser de la misma naturaleza que el objetivo a trabajar. El espíritu solo se encuentra con el espíritu, y el esoterismo es el aspecto espiritual del mundo, inaccesible a la inteligencia cerebral. Entonces, para los que estamos nada más en una inteligencia racional, en una mente solamente racional, cuadrada y cuadriculada, no nos resuena todas las grandes verdades que nos dice el esoterismo. El esoterismo es toda una ciencia
que expresa las verdades del por qué y para qué. Muchos vivimos y nunca nos enteramos de para qué ni para qué venimos. La ciencia oficial, la ciencia experimental, que es más, tiene su campo, un campo descriptivo muy específico, nos da una relación de algo muy objetivo, pero de una manera un poco como un realismo ingenuo, así se llama en la ciencia. El esoterismo, por el contrario, nos da una visión más amplia, nos explica, trata de explicarnos no solo el cómo, que eso explica la ciencia moderna, la ciencia oficial, la ciencia formal, sino que el esoterismo y las escuelas antiguas mistéricas, por eso eran mistéricas, nos dan el poder de conocer el para qué y por qué, va más allá. Entonces, ese esoterismo critica a la ciencia moderna y a todo lo que es exotérico, no porque sea malo, porque grandes cosas se obtienen también de lo exotérico, sino porque es epidérmico, es incompleto, nada más se queda en la superficie. Y el esoterismo va hasta el centro de adentro, porque es, como les dije en un principio, la ciencia de vivir, el arte de vivir y la ciencia de la vida. Gracias. Perfecto, Guillermo, mil gracias a ti. Bueno, nuestra siguiente pregunta sería para Tere. Tere, como bien sabes, digamos que a partir de la década de los 60, pues vino todo este movimiento espiritual, llamémosle así, sobre todo entre los que eran más jóvenes, donde como que se redescubrieron en Occidente, pues algunas prácticas de Oriente, llegaron algunos gurús a Estados Unidos, luego vino toda la parte, por ejemplo, de la metafísica de Connie Méndez. Y vino básicamente esta corriente que hoy se le conoce como New Age, ¿no? Donde vienen toda una serie de temáticas de meditación, de yoga, de alineación de chakras, decretos. La pregunta es, ¿esto es esoterismo? Es una muy buena pregunta, porque si decimos que la raíz, básicamente, la interpretación que le podemos dar a la palabra esotérico, que tiene que ver con un adverbio que significa un cómo, es decir, oculto, pues todo esto que prolifera y que se hace público rompe con ese esoterismo, ¿no? Deja de ser esotérico. Y entonces ya es algo que se oferta, que se demanda, que se cobra, que entra en un juicio de valor de cuánto vale, de cómo se debe realizar, incluso para qué estrato, ¿no? Y para esto es muy necesario que sepamos sobre la tradición. Aquí yo voy a compartir una segunda diapositiva que precisamente toca estos puntos de lo que es la tradición. Ay, perdón. Toca esos puntos de lo que es la tradición, pero la línea de la tradición, como quizás tendríamos que conocerla, ¿no? Porque sí es un poquito complicado de repente hacernos un esquema mental de cómo funciona esta línea de la tradición. Y cuando hablamos de esotérico o mesotérico, que todavía que no es tan esotérico, pero tampoco es exotérico, también nos cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a estudiar la tradición, vemos que así a grosso modo, la más antigua es la tradición arya. Aquí hay algunos pocos representantes de cada una, ¿no? Entonces vemos que en la tradición arya está, por ejemplo, Arya Sanga, Bodhidharma, Gautama Buda, Kapila, Krishna, y hay otros tantos más. Después de esta continúa la tradición cabalística, Hanok, libro de los números caldeo, Moisés de Babilonia, Skinner, y etc. Después la tradición pitagórica, Empédocles, Filolao, Hesiodo, Homero, Parménides, Pitágoras. Le sigue la tradición platónica, y ya sabemos, ¿no? Amonio de Sacas, Apolonio de Tania, Empédocles, Pitágoras, Platón, Plotino. Después la tradición gnóstica, Basílides, Cábala, cabalistas cristianos, gnósticos esenios. La tradición de los neoplatónicos, Hipatía, Orígenes, Potamún, Proclo. Digamos que de las más contemporáneas, la tradición esotérica en Occidente, que está representada, por ejemplo, por Bacon, por Blavatsky, por Agripa, Giordano Bruno, George, Eliphas Levi, Puruker, Paracelso, entre otros. En esta tradición, nosotros ¿dónde pondríamos al New Age, no? Si nosotros nos volvemos realmente estudiantes, nos volvemos ocultistas, nos volvemos estudiantes de lo secreto o de lo apartado de lo oculto, es decir, no de lo que
prolifera a través de la oferta y la demanda, sino de lo que se mantiene en secreto porque se le guarda cierto respeto. Si nos volvemos realmente estudiantes pulcros de eso, nos vamos a dar cuenta que todo este tipo de prácticas ya no tienen nada de esotérico, ¿no? Y que no tiene que ver, por ejemplo, en Latinoamérica proliferó mucho este asunto del chamanismo por algunos antropólogos que empezaron a hacer investigaciones con chamanes, entre ellos, por ejemplo, Carlos Castaneda, ¿sí? Pero que todavía mantenía cierta secrecía el cómo se desarrolla toda esta disciplina de la que ya se mencionaba, ¿no? Hay una fuerte relación entre religión, ocultismo, ¿sí? O esoterismo, y la otra es la magia. Una es el qué, es decir, el verbo, porque también se puede traducir a religión como aferrarse fuertemente. En lo personal no me gusta mucho traducirla como reunir o religar, porque nunca hemos estado separados de aquello, ¿sí? Pero sí podemos quizás traducirlo como aferrarse fuertemente, porque en este mundo de la distracción, ¿sí? Es una ilusión que estamos separados. Entonces, en este mundo de la ilusión es que es tan necesario que estudiemos la línea de la tradición de la que viene el ocultismo de Blavatsky, para que podamos diferenciar entonces de qué va todo este asunto de hacer como conceptos nuevos, como traducciones ya muy apartadas de la tradición original, que es la tradición aria. ¿Y por qué esa es la tradición original? Aparte de que es la más antigua, es porque esta nos fue heredada por los hermanos, digamos, mayores de la raza raíz anterior, ¿sí? Entonces, todos estos hombres que se desarrollaron al máximo en sus capacidades, dan esta especie de estafeta a los nuevos hombres, que digamos, entre comillas, no estamos como tan verdes, y que sí podemos recibirla, valorarla en su justo nivel, y entonces cultivarla en nosotros mismos y hacer como el puente para los que vienen atrás, ¿no? Entonces, sí es necesario saber lo que se está estudiando cuando se habla de religión, que en la definición de Blavatsky tiene que ver con la Gupta Vidya. Y en esta escalerita que aparece aquí a la izquierda, que hablan la primera, que es la Vidya, que es este conocimiento de lo efímero, sinónimo de Maya, dice por aquí, ¿sí? Que tiene que ver con la ignorancia, es decir, todo este conocimiento que realmente no nos sirve de mucho. Después sigue la Aparavidya, que es como una vidya o sabiduría intermedia, y llegamos a la Gupta Vidya, que es la que menciona Blavatsky, que es en la que se basa la teosofía como la conocemos, ¿no? Y todavía hay más por encima de esta Gupta Vidya. No sé si más o menos por ahí queda un poquito claro. Gracias, Manuel. Perfecto, Tere, mil gracias a ti. Vale, por lo que comentas, entendemos que entonces el New Age y el esoterismo pues no son exactamente la misma cosa, ¿no? Parece que el esoterismo, para empezar, pues no es tan público y tiene ciertas ramas con cierto nivel de antigüedad, ¿no? Que van mucho más allá de la década de los 60. Y justo un comentario continuando con Enrique, en lo que nos mostró justo ahorita Tere, pues vimos algunas ramas, ¿no? La rama de los pitagóricos, de los neoplatónicos. Podemos entender que ahí es donde empezó este tipo de estudios, porque hemos escuchado también que hay un tema que se difunde, que es el de los misterios. ¿Hay alguna relación entre los misterios y lo que nos acaba de enseñar Tere? Y bueno, junto con esta pregunta sería, en caso de que sí, ¿qué son los misterios o qué se hacían los misterios? Bueno, contestaré solamente una parte porque de los misterios sí, no tengo yo, digamos, conocimiento al respecto, ¿no? Es decir, algunas cosillas sueltas, pero no a fondo, ¿no? Entonces, preferible no meter la pata ahí. Bueno, ¿me vuelves a formular la pregunta inicial, por favor? Claro que sí, Enrique. Es si hay alguna relación entre los misterios y, por ejemplo, Pitágoras y Platón que nos mostraba Tere en su lámina pasada, o si son cosas separadas. No, pues es lo mismo, forma parte de ese universo de conocimientos, de enseñanzas, de tradiciones que no datan solamente de Platón o de Pitágoras y de los sabios griegos, sino mucho más atrás, desde la India, ¿verdad? Y de todo el Oriente que
son la cuna, vamos a decir, de la generación de todo este conocimiento, de esta sabiduría que ha sido diseminada a lo largo de las edades, desde siempre, no solamente en esta raza, sino en las razas anteriores, ¿no? Que grandes seres que le han dado cauce al desarrollo evolutivo de la humanidad, pues han venido acompañando todo este trabajo. Entonces, no es nuevo realmente, forma parte de la humanidad desde su nacimiento, porque los guías que han fungido como maestros de la humanidad esta, y que inicialmente no son seres de esta humanidad, sino que son de humanidades de otros planetas y que han dejado la misma sabiduría. Y aquí tendremos que decir que estos misterios, estas enseñanzas, no son propias de este planeta, sino que son propias de los grandes sabios de todos los tiempos, de todos los planetas de este sistema, ¿verdad? Eso es lo que yo pudiera decir en ese sentido. Y de los misterios, pues no, ahí sí no tengo conocimiento al respecto. Vale, muchísimas gracias, Enrique. Bueno, nuestro siguiente comentario, siguiente pregunta sería con Guillermo. Guillermo, Tere nos mencionaba que, bueno, para estudiar este tipo de ramas antiguas de lo que es el esoterismo, la recomendación de Tere era, me parece, empezar con Elena Blavatsky. ¿Tú ahí qué nos podrías comentar sobre, bueno, pensando en que tal vez ahorita tenemos a compañeros conectados que no saben quién es Elena Blavatsky, que tal vez tampoco saben qué es la teosofía? ¿Qué nos podrías tú comentar sobre eso, de por qué tiene sentido y por qué eso hace puente hacia estas enseñanzas antiguas? Bien, Manuel. Sí, con la teosofía hemos topado. Finalmente somos un grupo de estudios teosóficos. Y bueno, es oportuno aclarar por qué la teosofía tiene que ver con el esoterismo. De las escuelas esotéricas que perviven y superviven actualmente, ha habido escuelas de tradiciones antiguas, como bien citaba Tere, como la Cábala, y como las órdenes rosacruces, incluso masónicas, y otras órdenes que se basan en los misterios, justamente. Son órdenes esotéricas o son de las escuelas de misterios, que había misterios mayores y misterios menores. En este caso, la teosofía moderna, porque así hay que llamarla, porque ha habido teosofía previa a la actual sociedad teosófica. Cabe señalar que la teosofía se puede remontar a la época de los neoplatónicos, con tal nombre como teosofía, en la escuela de Amonio de Sacas en Alejandría, de la que derivó toda la escuela platónica de Jámblico, de Plotino, de Orígenes y otros, Sirenio, etcétera, ¿no? Están en esa época. La tradición pitagórica, platónica y neoplatónica es una tradición teosófica, que finalmente es la parte esotérica de las religiones. Toda religión, que era una pregunta que se hizo hace rato, tiene una parte exotérica y otra parte esotérica. En la antigua India se llamaba Brahmavidya a la parte esotérica. En el cristianismo se le conoce como gnosis. Ojo, no confundir con la actual gnosis tántrica de Samael y eso, que son precisamente los que han desvirtuado el esoterismo. La antigua gnosis era la parte esotérica. Entonces, toda esa tradición gnóstica, cabalística, y que viene sobre todo de la tradición transhismaláyica, porque ya también lo señalaba Tere en un principio, la escuela original y la escuela en la que se basa con toda la difusión que hace la teosofía, se basa en los conocimientos transhismaláyicos de la India, Nepal, Tíbet sobre todo, y que se pueden ver claramente en las partes esotéricas del budismo y del hinduismo y de toda religión que se respete. Entonces, en base a esa se dio esa teosofía con los neoplatónicos, que más tarde se vuelve a reencontrar en ciertos pensadores modernos, con ese nombre, con Jacob Boehme, por ejemplo, hay una teosofía, con Emanuel Swedenborg, también hay un conocimiento teosófico, que es un conocimiento que permanece un poco como alejado de la ciencia oficial, porque ya desde aquel entonces siempre fue condenado y vilipendiado. Y es aún más vilipendiado a partir del siglo XVI, a partir del iluminismo, a partir de la ilustración, donde se considera como supersticiones de ignorantes. Y desgraciadamente mucha gente ha caído en esa trampa. Incluso en su autobiografía, Gandhi comenta de que a él le hicieron creer que
que todas las tradiciones de Aryavarta, que es la India, eran tradiciones estúpidas y cuentos para niños, hasta que se encontró con los teósofos en Londres y él le explicaron ahí la profundidad que hay, por ejemplo, en los Puranas, en el Bhagavad Gita, que es una cosa excelente y bellísima, y que pues se puede apreciar mucho más aún, como Terek está haciendo el esfuerzo de aprender sánscrito, porque las traducciones a menudo nos llegan muy mal. Y en esa época de Blavatsky, los traductores eran científicos de las universidades de Cambridge y las universidades inglesas, y hacían traducciones de las obras sagradas de la India, pero las occidentalizaban demasiado, tratando de darles una explicación más positivista incluso. Entonces, eso como reacción se da el conocer nuevamente, a dar a conocer por parte de la jerarquía oculta que hay en el mundo. Así se nos dice que hay una jerarquía oculta, que nunca hemos estado solo, que hay una corte de santos, una corte de grandes maestros, que algunos les llaman maestros ascendidos, que otros les llaman maestros de sabiduría, y siempre han estado velando, y se hace ese intento de dar a volver a conocer, porque es cíclico, un movimiento a nivel mundial que se conoce como la Sociedad Teosófica, que se funda en 1875 en los Estados Unidos, en Nueva York. Estamos casi celebrando otro aniversario más, y parte se dice que sería la religión del futuro, en un sentido como lo expresaba Tere también, no solo el sentido de religare, sino de estar conscientes de la unidad de vida, de que todos somos uno, y son los axiomas bajo los cuales se mueve la teosofía, bajo 3 lineamientos, que el principal es la fraternidad humana, el saber que todos somos uno y que actuamos en hermandad, por eso se llega a hablar de hermano aquí, reconociendo la unidad de la vida, de la fraternidad, no porque la reconozcamos, sino porque ya existe de suyo, ¿no? Todos estamos unidos, aunque no lo queramos creer, y se mueve un hilo de la telaraña, se mueve toda la telaraña. Entonces, Teosofía revive todo ese conocimiento y nos lo da, digamos, más actualizado. Y ya podemos hablar incluso de la teosofía decimonónica del siglo XIX con Madame Blavatsky, con el coronel Olcott, con George, y también de una teosofía ya más moderna del siglo XX con Anivet, Sanleviter, Puruke, Torkom Saridarian y otros escritores muy buenos, los Nicolás Roerich y el pintor y otros que han tenido acceso a ese conocimiento que está oculto para el que quiere, porque como todo, el cielo hay que ganarlo en batalla, dicen una de las cartas de los maestros. Entonces, el tener acceso a este conocimiento, pues de suyo es un privilegio que nosotros estamos teniendo, porque no cualquiera se preocupa y se ocupa en estar rascando y en ser un buscador de la verdad. Y aquí nos vamos a encontrar con grandes verdades que han movido a la humanidad. La teosofía se ha catalogado como una síntesis de religión, ciencia y filosofía. ¿Por qué? Porque es una religión científica. ¿Por qué? Porque es una ciencia religiosa. ¿Por qué? Porque es una filosofía científica. Entonces tiene esos componentes, y entonces es un privilegio estar estudiando y metiendo la nariz en todo esto. Nuestra alma se regocija, créanme, de poder encontrar esas verdades ocultas que le hacen sentido a la vida, porque aprender teosofía es aprender a vivir. Es cuanto. Perfecto, Guillermo, muchísimas gracias. Bueno, pues justo con lo que nos comentas, me parece entender que cuando hablamos de teosofía, pues hablamos de todo un sistema filosófico, ¿no? Que tiene pues una serie, entiendo, como de postulados bien definidos, como la unidad de todo, por ejemplo, y esta necesidad justo de buscar aquello que es verdadero. Y con esto dicho, Tere, eh, me gustaría como dejar ahorita con nuestra audiencia, pues claro, el para qué nos ha servido para los que hemos estado aquí la teosofía, como me justo dando continuidad a los comentarios de Guillermo. En tu caso, Tere, ¿tú recuerdas cómo fue que tú empezaste con este tipo de estudios? ¿Qué fue lo que te movió o tal vez qué buscabas que llegaste al final a esto? Sí, la verdad es que para mí fue muy claro, porque bueno, yo empecé estudiando arquitectura, ya saben ustedes, en la universidad aquí en Puebla, porque siempre me llamó la atención estos edificios enormes que las grandes civilizaciones nos dejaron como testimonio de sus fuertes creencias, pero no creencias como una superstición o el entendido de superstición como una verdad deformada, sino como objetos vivos de culto que movían toda una dinámica
que giraba alrededor principalmente de esta mecánica solar, ¿no? O sea, estos edificios emblemáticos, ya sabemos, si hacemos un recorrido por nuestro pequeño y breve hilo de la historia, ¿no? Los monumentos egipcios, por ejemplo, ¿no? Toda esta cosmovisión, todo este sistema integrado que para nada sobrevive en Occidente, porque pues ya sabemos que aquí la arquitectura se vive de otra manera. Un edificio puede o no tener un carácter religioso, pero ser un edificio religioso, ¿no? O sea, se va perdiendo poco a poco, se va degradando poco a poco en la historia esa relación, esa integridad de la cosmovisión con la matemática, con la ciencia, todo esto que estudiamos nosotros y que le llamamos teosofía, ¿no? O sea, la integración de la filosofía, la ciencia y la religión, que nos habla otra vez de una trinidad, ¿no? Esta trinidad aplicada en los edificios fue lo que a mí me pareció como un testimonio vivo de que no estaba estudiando una especie como de locura, ¿no? Algo abstracto que alguien se había sacado de la manga, sino que todas las civilizaciones, a pesar de la distancia física y cronológica, guardaban este tipo de memorias, ¿no? Y cuando yo empecé a estudiar teosofía, porque, bueno, inicialmente yo entré por allí a algunas escuelas para hijos de masones, y que fue para mí como un parteaguas, así porque sí estaba yo poco joven, y fue para mí muy deslumbrante darme cuenta que no estaba demente, ¿no? O sea, porque también esa es una cosa interesante, que a veces uno piensa que uno está loco porque no tiene las amistades o las personas o quizás hasta la familia, ¿no? Que puede comprenderle a uno que de repente te pones, este asunto de todos somos uno, te pones en el lugar del animal y ya no quieres comer carne cuando toda tu familia te enseñó desde pequeño a comer carne, ¿no? Y te dice, pero ¿por qué no lo quieres hacer si siempre lo hemos hecho? Salirte de estas costumbres, no solamente a nivel pensamiento, sino a nivel de hecho, ¿no? De que rompes la tradición o más bien la costumbre de tu familia. Entonces, sí fue un recorrido largo, porque pasé por leer bastantes cosas que sirvieron y que, final de cuentas, cuando yo llego a empezar a estudiar teosofía, en la sociedad teosófica, también me doy cuenta que aquí hay una ruta de estudio, y comprender, hacerse una idea general de lo que es la teosofía cuesta trabajo, lleva unos años para que ya después uno pueda seleccionar dentro de ese gran buffet que hay, uno pueda seleccionar aquello que por afinidad pues te vas inclinando hacia ahí, ¿no? Entonces sí, fue como un recorrido largo, ha sido lento y creo que ahora sí estoy convencida de que va para más. O sea, realmente a veces nos come la prisa, pero hay un dicho muy, muy bueno que dice: a entrada de caballo brioso, salida de burro viejo, ¿no? Entonces hay que tener como que pasito a pasito, paciencia para no entrar con todo y de repente te quieres terminar Doctrina Secreta, Isis de Velada, y cuando ves estás súper hostigado y en realidad no se comprende demasiado porque esto es con tiempo, ¿no? Entonces, pues más o menos, esa es parte de mi experiencia, mamá. Gracias. Perfecto, Tere, muchísimas gracias a ti. Bueno, y justamente, pues ya nos comentas, ¿no? Al parecer como que una cosa te llevó a la otra, ¿no? Empezaste con arquitectura y hubieron puntos en tu vida que de una u otra forma, no sabemos si se fue casualidad u otra cosa más profunda, te fue llevando a esto. Ahora, retomando ahora contigo, Enrique. En tu caso, digo, tú también sé que has tenido varios años, pues justo como miembro de la Sociedad Teosófica, ya estás curtido de varios años en esto, y quisiera preguntarte si tú recuerdas alguna experiencia que para ti haya sido relevante, que te haya hecho reflexionar y decir, yo soy de esto. Sí, gracias, Manuel. Resulta que yo vivía en una población muy pequeña de unos 800 habitantes y, y bueno, pues empecé a recibir la doctrina católica en la iglesita del pueblo y bueno, pues ahí aprendí a rezar, aprendí las oraciones estas que enseñan en la catequesis, ¿no? Bueno, ya cuando fui adolescente empecé a volverme rebelde y pues los textos bíblicos ya no me satisfacían porque yo decía, ¿cómo? Si dicen que es un Dios todo amoroso, ¿cómo exige sacrificios, no?
y demás, ¿no? Entonces Dios no puede ser alguien así, ¿no? Y bueno, pues ya después fue pasando el tiempo y la manera en cómo accedí a este conocimiento es de que yo pasaba en la ciudad de Iguala por una librería y yo veía un libro ahí. Esto tardó como 3 años para que yo adquiriera finalmente el libro, que es el libro de los grandes iniciados. A mí me llamaba poderosamente la atención y en todo ese tiempo siempre estuvo en el exhibidor este libro y entonces finalmente lo compré porque me llamaba poderosamente la atención, era como un imán para mí. Entonces lo compré y bueno, pues obviamente que a mí me llamó la atención la historia de Jesús, que son de los iniciados que vienen ahí incluidos, ¿no? Entonces, pues creo que no dormí en la noche y realmente fue que me dio un vuelco el corazón, o sea, me dio taquicardia de la emoción cuando encontré esta visión que yo vi ahí en el libro, ¿no? Entonces, yo dije, en esto sí creo. Así yo literalmente así lo dije, en esto sí creo. Y bueno, para esa época yo trabajaba aquí estaba al servicio del Instituto Nacional de Bellas Artes, que fue donde conocí a Miguel, el gurú. Entonces, yo estaba, mi libro ya era una especie de pegote que traía yo por todos lados, ¿no? Cualquier oportunidad que tenía, pues lo leía y lo leía. Y entonces Miguel, que ya era estudiante antiguo de teosofía, pues se dio cuenta y me dice, ¿qué tanto lee con tanto interés? Ah, pues le dije, este libro, pues se ve interesante. Hizo como que se interesó y dice, eh, bueno, cuando termine de leerlo, me lo presta, por favor, porque me interesa. Pero ya después se quitó la máscara y me dijo, bueno, si quiere aprender más, yo sé dónde le van a enseñar. Yo he estudiado eso, que se llama teosofía. Y entonces, bueno, pues ya me llevó a la Sociedad Teosófica y ahí me abandonó a mi suerte, a mi karma, ¿verdad? Y entonces, esa fue la forma, pero previamente, ya después que estudié teosofía, recordemos que la espiritualidad se relaciona con los peces. Entonces, durante varios meses antes de conocer la Sociedad Teosófica y antes de comprar el libro, yo soñaba con peces y peces y peces, hasta que finalmente, antes de ir a la Sociedad Teosófica, soñé que yo estaba alimentándome de una ballena. Es más, estaba yo dentro de la ballena. Obviamente que era un cadáver, ¿verdad? En este caso. Y entonces yo lo relaciono con que el pez más grande, que representa aquí la sabiduría de lo de la teosofía, pues yo estaba alimentándome de ello, ¿no? Y entonces fue cuando Miguel ya me llevó a la Sociedad Teosófica a conocer la teosofía ya más a fondo, y entonces yo lo relaciono de esa manera. Y aquí seguimos. Por eso, Miguel tiene una preponderante presencia en mi vida, la verdad, porque se relaciona con esto que yo considero lo más hermoso que me ha sucedido en la vida, conocer la teosofía. Esa es mi experiencia. Muchísimas gracias, Enrique. Bueno, pues qué interesante que a partir de una corazonada tú hayas comprado ese libro y qué casualidad que te hayas llevado ese libro al trabajo y que alguien en específico te haya visto leyendo ese libro, ¿no? Y de ahí haya venido esta invitación por la cual probablemente ahorita nos acompañes. Pues bueno, pues fascinante, Enrique. Realmente un poco similar a la historia de Tere Ayala. Pareciera como si encontráramos, pues no sé, creo que está mal el término casualidades. Yo creo que tenemos que usar otro término, probablemente sincronías. Mil gracias, Enrique. Y bueno, pues pasando con Guillermo. Guillermo, pues exactamente la misma pregunta. ¿Qué parteaguas en tu vida te encontraste que te moviera hacia la teosofía? Hola, gracias. Pues ha sido muy emotivo escuchar, como siempre, lo que han dicho mis queridos compañeros que me precedieron en el uso de la palabra, porque hablaron cosas con mucho sentido y sobre todo con mucho sentimiento.
Y esto no puede uno más que hablarlo con sentimiento, porque es algo que nos estás preguntando justamente, ¿qué sentimos o qué nos trajo hasta acá? Me remonto un poco hacia atrás y tendré que contarle en el año 2 conejo o 3 caña, por ahí fue, cuando estaba yo joven. Yo vivía en la ciudad de Huatusco, Veracruz, la hermosa ciudad, mi Borinquen querido. Y mi Borinquen querido, ya existía un centro de estudios teosóficos, fundados por el que llamamos el hermano Rafael Cancino Palacios, fundador de muchas logias en México, dependientes de Orizaba, de la logia del Tíbet de Orizaba. Yo me movía en aquel entonces en el ámbito del marxismo. Yo fui un ateo militante y me encantaba retar a la gente a debates. Por eso me leí entera la Biblia, el Corán y todo lo que me caía, pero para debatirlos, desde el punto de vista materialista, total, y de ese campo. Y entonces uno de mis mejores amigos, se llama Ariel, que ahora vive en Estados Unidos, en Alaska, empezó a trabajar con su jefe, y me dijo, mi jefecito dice cosas interesantísimas. Y un día debate con él, y un día nos topamos así como en los viejos tiempos, así como dos pistoleros, nos topamos a medio parque, y empezamos a discutir. Yo desde mi punto de vista científico, cientificista, materialista, marxista, leninista y narcisista, para acabar de completar, desde ese punto, discutí con él, y recuerdo que la discusión empezó a las 7 de la noche, y nos dieron casi la 1 de la mañana en el parque, discutiendo. Y a la 1 de la mañana, yo que me consideraba un gran debatidor, yo le dije, ay, me encantó lo que me dijiste, yo quiero aprender de eso. Y fue que me dio las obras del Kybalión y las obras del Yoga Ramacharaka, que fue con las que empecé. Y algo que me ocurrió muy curioso, me ocurre lo mismo que le ocurre a Ani Besa. Cuando yo leo las primeras obras teosóficas, yo adivino los textos. De repente los leo y esto, como igual que Enrique, me hace mucho sentido. Y como que me entran las llaves, van cayendo. Y fue cuando dije, yo de aquí soy. Porque me hacía muchísimo sentido. Lo que no me hacía sentido, todas las explicaciones que me habían dado antes, religiosas, políticas y filosóficas, porque también leí mucho de filosofía. Entonces eso me hizo muchísimo sentido. Y sobre todo que pudiera yo, de repente encontré que yo sabía de eso. Por eso pienso que, como les dije hace rato, nuestro ser superior, nuestro sí superior, se alegra cuando ve que el caballo de acá abajo está estudiando estas cosas, porque sabe que son verdaderas. Entonces es un regocijo de los que buscamos la verdad, y es algo que me ha dado muchísima satisfacción. De las personas más bonitas e interesantes que he conocido en mi vida han llegado a mi vida por la teosofía. Entonces yo estoy muy agradecido a todo eso. Eso le ha dado un sentido a mi vida, mucho, mucho más, y un gran sentimiento. Por eso le tengo un gran cariño. Y he tenido el privilegio de toparme con seres humanos excepcionales gracias a la teosofía. Entonces cualquier agradecimiento que dé es poco, me quedo corto. Gracias, Manuel, por la pregunta. Al contrario, gracias a ti, Guillermo. Y bueno, pues para pasar a la siguiente dinámica, que ya es preguntas de nuestra audiencia, vamos a concluir esta fase con una misma pregunta para los tres, que es, hay que pensar que probablemente ahorita en esta sesión y en el Facebook nos escucharán personas que se sentirán tal vez como ustedes se sintieron hace muchos años, que tienen esa espinita de que algo están buscando, pero que no saben por dónde. Y la pregunta para los tres es, bueno, ¿qué le recomendarían a alguien que quiere comenzar en este tipo de estudios si no tiene una brújula de por dónde irse? Pues sí, es Y una sería primero pregunta. con Tere. Gracias, Manuel. Es una pregunta muy, muy buena porque hablaba hace rato sobre el proselitismo, ¿no? De repente no podemos convencer, ni podemos ni debemos convencer a nadie, porque este camino es totalmente de intuición. Y algunos llegamos por ensayo y error, ¿no? O sea, después de que lees algunas cosas que aparentemente no sirvieron de mucho, pues nos damos cuenta que sí sirven, ¿no? Todo tiene una utilidad. Entonces, siempre que alguien quizás me pregunta cómo puede empezar a estudiar, yo le recomiendo La clave de la teosofía, porque el formato que tiene este libro es muy interesante. Es una entrevista de un preguntante que ignora todo, pero que no sabe que ignora todo, y que le pregunta a Blavatsky como si intuyera que Blavatsky tiene las respuestas que él busca, ¿no? Entonces, de repente hay momentos que en el formato del libro y a lo largo al empezar a leerlo, uno se identifica con este preguntante. A momentos uno también se identifica con Blavatsky. ¿Esto qué nos lleva? Quizás a intuir que todas las respuestas están en uno mismo, ¿no?
Y eso hace que la lectura sea todavía más sorprendente, porque terminas el libro y de repente no sabes si eres como una fusión de los dos, ¿no? Yo siempre me he preguntado qué pasó con ese preguntante, si se afilió a la Sociedad Teosófica, si se hizo miembro, ¿no? Si aceptó del todo todas estas respuestas de Blavatsky, porque pienso que todos estamos como en el caminito. Pero lo más quizás bello es que en estos tiempos tan duros, porque sí son tiempos difíciles, tengamos la posibilidad de acceder a los textos de Blavatsky y que cada vez sea más fácil de hacerlo, ¿no? Entonces, de repente, los que empezamos estudiando, o sea, yo para tener acceso a libros que tenían que ver con la sección áurea, en cuanto a los edificios históricos, por ejemplo, los conventos, las trazas urbanas, las catedrales góticas. Yo me acuerdo que había libros en la biblioteca súper gruesotes que no te los podías llevar a tu casa. Después nos pasaron la época de las fotocopiadoras, en las que todo el mundo estaba loco con las copias y todo el mundo repartía copias para todo el mundo, ¿no? O sea, esa época también me pasó. Y ahora estamos como en la época de los PDF, ¿no? Entonces, de repente, todos nos mandamos WhatsApp, archivos en PDF, pero en realidad yo creo que lo que interesa acá es la disposición que tenemos para descubrir todo este universo que hay por conocer cuando empezamos a leer los libros que tienen que ver con lo oculto, sean libros de Blavatsky o sean libros de otros hermanos que también han escrito sobre el ocultismo, ¿no? Entonces, todos los libros de Blavatsky empiezan o terminan con expresiones como diciendo, levántate, ¿no? Incluso hay una palabra que viene del sánscrito, que está en la voz del silencio, que es utishtha, que significa literal, levántate, ¿no? Porque para Blavatsky el hombre que no se conoce a sí mismo, que no busca y que no oye el sendero, es tal como un gusano, ¿no? Y lo menciona ella así, somos gusanos del lodo de la tierra porque nuestras aspiraciones están por los suelos. Entonces, si para mí una aspiración es lo meramente material, el llegar a la quincena para gastarme la quincena y trabajar otra quincena para que llegue la quincena para gastármela, quizás es momento de romper esa inercia, ¿no? Porque debemos hacerlo, o sea, tenemos un deber con la humanidad y no hay de otra más que preparándonos a nosotros mismos, conociéndonos a nosotros mismos. Y estos textos nos dan la posibilidad de hacerlo porque son un espejo, ¿no? Quizás es uno muy ingenuo al pensar que los libros están afuera y que solamente son una bola de letras, ¿no? A veces no sabemos de qué manera construimos las formas que vemos y que pensamos ingenuamente que están fuera de nosotros. En este mundo de la forma y de la no forma, ya no sabemos si nosotros mismos somos ese libro, o somos ese preguntante, o somos Blavatsky, ¿no? Entonces de eso se trata, el tratar de rescatar lo que verdaderamente somos, nuestra curiosidad, ¿no? Y esta aspiración que es inherente al hombre. Entonces para mí pienso que es una aventura que cada uno debe emprender y que no sabemos a dónde nos va a llevar, ¿no? Como si fuéramos en una excursión en la selva, que de repente no sabemos ni nuestras propias capacidades para sobrevivir allí, ¿no? Entonces, es conocerse a sí mismo en esa travesía del estudio, porque no se trata de un estudio inerte, es un estudio vivo, porque nos lleva a la aplicación de lo que estamos estudiando, y ahí es donde realmente nos conocemos, si somos capaces de aplicarlo o si lo dejamos en letra muerta. Gracias, Manu. Perfecto, Tere, muchísimas gracias. Bueno, pues la misma pregunta para Enrique. Enrique, ¿tú qué le recomendarías a alguien que desea iniciar en este tipo de estudios, pero no sabe por dónde? Bien, pues bueno, ahora ya Tere señaló algo fundamental, ¿no? El estudio de este libro magnífico que es La clave de la teosofía. Hay otros textos de otros hermanos más contemporáneos que pues han hecho cursos como el señor Aljo y otros en Puebla mismo elaboraron un curso y demás. Y bueno, pues ahora tenemos toda la gama de cursos vía internet que existen, que nosotros mismos estamos llevando a cabo, ¿no? Invitarle a que participe de nuestras actividades en las logias, centros de estudios, conferencias, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso
pues ahora se tiene mucho más a la mano, mucho más cercano, y esa sería una fórmula que yo creo que daría resultado. Desde luego, e invitarlo también a que trate de interpretar con un espíritu libre, con una mente libre, los textos bíblicos, por ejemplo, ¿sí? Juan el evangelista recomienda, ¿no? Escudriñar en las escrituras. Entonces, ve más allá, busca qué más. Las parábolas mismas sirven para que uno pueda tratar de interpretar algo más allá, algo más a fondo, algo que esté escondido detrás de esas palabras que están en sentido figurado muchas veces, ¿no? Bueno, en las parábolas así está, ¿no? Invitan a la reflexión y él mismo dice, ¿no? El que tenga para oídos para oír, que oiga, ¿no? Es decir, aquel que pueda escuchar con los oídos del alma, puede comprender eso. Y el que no, bueno, pues se queda con la parte externa únicamente, pero es necesario investigar, fomentar el espíritu de investigación en el ser humano que esté interesado realmente, ya tiene esa chispa, ese impulso, entonces hay que motivarlo a que por todos los medios trate de enterarse y trate de interpretar por sí mismo, porque al final de cuentas eso es a lo que vamos a llegar, a formarnos un criterio propio una vez de que hemos estudiado y que en los estudios estos, en las enseñanzas, se nos dice que dudemos. Siempre es importante dudar cuando está uno en búsqueda de la verdad, porque solamente a través de la duda nos haremos unos investigadores más eficientes seguramente, ¿no? Con ese anhelo de encontrar la verdad, surge una duda, hay que tratar de aclararla. Entonces, esa inquietud, canalizarla lo mejor que se pueda a través de dudar y a través de esa duda investigar y analizar. Solamente de esa manera se puede llegar a una verdad, a profundizar más en las verdades, ¿verdad? Solamente de esa manera. Porque si se queda uno con la letra muerta, pues no hay avance. Se queda uno ahí y sin ningún otro interés, sin ningún resultado positivo. Entonces, yo lo haría de esa manera, que ya aprovechar que ya tiene el impulso y ayudarlo a que encuentre una forma de allegarse de ese conocimiento. Es todo. Perfecto, Enrique, mil gracias. Bueno, pues aquí ya nos mencionas un punto, ¿no? De que esto, pues definitivamente me parece no es dogmático, no es solo llegar y memorizarse, sino que necesitamos tener criterio, ¿no? Necesitamos tener criterio en todo lo que estudiamos, no creer ciegamente e incluso usar nuestra intuición, ¿no? Me recuerdo el comentario de Guillermo que él le comentaba que estaba leyendo una parte del texto y que como que a su intuición ya le decía lo que iba a seguir en el texto, ¿no? Y ahí ese es el tipo de estudio que como que mueve el alma, ¿no? Que nos lleva a ese trabajo interior. Y bueno, pues con este mismo tema, Guillermo, pues ¿tú qué recomendarías a alguien que desea comenzar a estudiar esto? Hola de nuevo. Pues mire, primero tenemos que darnos cuenta en dónde estamos parados. Para saber a dónde ir, lo primero es saber dónde estamos parados. Estamos actualmente viviendo en unos días extraños, en los días de la posverdad, en los días de la posmodernidad, en los días de la nueva realidad post-COVID. Entonces tenemos muchas facilidades. Quizás uno de las tecnologías nos dieron mucho, nos quitaron mucho también. Pero ahora tenemos una sobreabundancia de oferta, donde se paga por la atención, pay attention, y estamos llenos de distracciones, tentaciones y ofertones en todas direcciones. Entonces, una de las cosas que tendremos que tener es el cuidado de podernos centrar en el estudio. Una recomendación inicial que le daría yo a alguien que empieza en esto es hacerle la advertencia de que en esas cuestiones de ocultismo, esoterismo, gnosticismo y teosofía hay conocimientos que son de oro, otros de plata y otros de corcholata. Entonces, estar muy atentos por la guía intuicional, lo que tu corazón te diga, la doctrina del ojo y la doctrina del corazón. Dejarse guiar por lo que tu corazón te va dictando. Cuando tú lees una obra, yo siempre he dicho que los libros deberían tener forma de violín.
porque lo importante no es lo que tú sacas del libro, porque de ahí puedes sacar conceptos, ideas, definiciones, pero lo más importante es lo que el libro saca de ti, la música de tu alma, lo que te hace que el libro te hace resonar, lo que suena y resuena en ti, y que te haga expresarte a lo que vienes a dar al mundo, porque somos más de lo que creemos, somos poca cosa y somos a la vez mucho, y somos más de lo que creemos, también es cierto. Entonces ese libro que lea y que te mueva y que te provoque, como decía San Ambrosio, conviértete en lo que realmente eres. La invitación es a que nos convirtamos en las joyas que en realidad somos. Nos la tenemos que creer, que somos uno con el todo, que somos hijos de la divinidad, que estamos unidos y que somos poca cosa y gran cosa. Somos partícula y somos onda. Entonces tenemos, como bien dijo Tere, realizar un estudio de autoconocimiento, empezando por eso, porque no nos autoconocemos. Decía Sócrates que una vida sin autorreflexión es una vida que no vale la pena de ser vivida. Entonces es meterse, introyectarse, hacerle al psiconauta, hacer ese viaje interior, porque las verdades no están afuera, ni van a venirte desde un libro, ni van a venirte desde una conferencia. La filosofía no se aprende, sino vas a terminar teniendo creencias y no sapiencia. Y muchos, desgraciadamente, caemos en la trampa de convertirlo en una creencia, hasta la teosofía o el budismo o lo que sea. Lo terminas convirtiendo en una creencia y no en una sapiencia. Entonces, esa invitación al autoconocimiento, por eso siempre insisto que la ciencia que deberíamos estudiar se llamaría antropología, que sería lo de adentro que hay en nosotros, lo que hay adentro del hombre, y que tenemos que encontrarnos que lo que nazca del corazón. Y yo recomendaría ampliamente que asistan a las reuniones de la Logia Aura todos los lunes, que tenemos Isis de velada, y los jueves, y ese sería un muy buen comienzo, porque se está haciendo un trabajo extraordinario que no puedo dejar de mencionar. No me pagaron por eso, por cierto, advierto, pero Manuel está haciendo un trabajo formidable con todo esto, como se está viendo. Y pues es un buen inicio porque es un lugar de estudios serios. El problema es encontrarse con estudios poco serios que han denigrado el conocimiento esotérico por ignorancia de la gente, por corrupción de los líderes, etc. Entonces, llegar a un lugar correcto y dejarse guiar mucho por la intuición, porque tu corazón te dice que donde debes de estar, que él finalmente tiene una visión más amplia, la visión que te permite ver hacia dónde llegar y hacia la meta que nos fijamos para empezar a caminar por este sendero de perfeccionamiento humano, que eso es la teosofía, es un sendero de perfeccionamiento humano. Gracias. Perfecto, Guillermo, pues al contrario, mil gracias a ti. Y bueno, justamente retomando lo que comentas también, otro aviso parroquial, sí me gustaría comentar, porque vale bastante la pena, pues también el curso que está dando justamente Enrique dentro de Logia Blavatsky de ocultismo práctico. Yo creo que ese también tiene mucho valor para los que deseen empezar este tipo de estudios. Y bueno, pues justamente qué bueno que están aquí justamente pues también Enrique, Guillermo, para quien deseara después mayores informes de estos estudios. Y bueno, pues con esto dicho vamos a pasar a la parte final. La parte final pues va a ser de preguntas de nuestra audiencia. Aquí la mecánica va a ser la siguiente. Vamos a dar prioridad a quien levante la mano dentro de la herramienta Zoom. Vamos a ir revisando las manos de arriba abajo y después de las manos, si hubiera oportunidad, pues leeremos preguntas del chat. Vamos a vamos a dar oportunidad de que quien pregunte decida si quiere preguntársela a alguien en especial. Si no, pues básicamente aquí la asignaríamos, porque sería difícil dar el tiempo para que los tres la contestaran, aunque obviamente eso sería lo mejor. Y bueno, nuestra primera pregunta es de Miriam Ortiz. Adelante, Miriam, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, para empezar, muchas gracias. Qué información tan interesante. Em, mi duda es esta. Yo había participado en una logia egipcia hace un tiempo. Por temas de trabajo tuve que retirarme de esta logia y ahorita estoy viendo que está muy, o sea, como muy en relación a lo que hacíamos en la logia egipcia y la teosofía. Entonces la pregunta es, digo, para cualquiera bueno, de los ponentes, o sea, ¿qué diferencia hay en esta, o sea, tanto en la logia masónica y en esta logia teosófica? Vale, por el contexto de masonería, yo creo que esta duda la encauzamos con Guillermo. Por favor, Guillermo. Gracias, Manuel. Por derecho de colindancia y por
Bueno, en la masonería hay una cosa bonita que se dice, no te reconoces como masón, que te reconocen como masón tus hermanos, ¿no? Entonces, cuando te preguntan, ¿soy masón? Dices, mis hermanos me conocen como tal. Esa es la respuesta correcta. La respuesta es correcta si dices así. Entonces, me da gusto que hayas entrado a una logia femenina que tenga el ritual egipcio. Supongo que quizás en el rito de Memphis Mizraim, cuenta la tradición que el rito de Memphis Mizraim fue hecho por Cagliostro, el gran copto, y Cagliostro, según algunas malas lenguas, y la mía que no es tan buena, dicen que fue una de las encarnaciones previas de la señora Blavatsky. No me lo acabas de creer, por eso dice eso, lo que la gente cuenta, ¿no? Pero sí hay muchísima relación y el conocimiento en grados superiores de masonería, como de todas las escuelas iniciáticas, igual de la escuela Rosa Cruz, igual de la escuela cabalística, todas las escuelas serias tienen un sustrato que es igualito a la teosofía. O sea que si sabes teosofía, aunque no tengas los grados que te suelen darse en masonería, porque hay diferentes, incluso en el rito de Memphis son 90 y tantos. Te hago el comentario de que la señora Blavatsky, cuando escribió el libro de Isis de Velada, recibió el grado 93 del rito egipcio. Le dieron, y cuando le cuestionaron a Jacker, que fue el que se los dio, dijo que no le dio más grados porque no había, si no le hubiera dado todos los que hubiera, porque ese libro valía por todo. Y es en verdad, Isis de Velada, que nosotros lo estudiamos los lunes aquí por iniciativa de Manuel, es todo un compendio de lo que podrías ver en masonería en muchísimos años. Le adelantas muchísimo. Entonces te felicito. Es una rama válida. Algunos entran por astrología, otros por Kabbalah, otros por yoga, por meditación, etcétera, etcétera. Los caminos son diversos y cada maestrito con su librito. Entonces, sí tiene mucho que ver. La masonería es de las escuelas mistéricas que perviven, quizás de las escuelas esotéricas que más mantienen la tradición actualmente sea masonería. Ok, y entonces, ¿podríamos decir que la diferencia sería mínima o solamente en nombre? Es mínima, pero como en todo, desgraciadamente te hablé hace rato de que muchos lugares han caído en degradación y corrupción. También si llegas a leer Isis de Velada, hay una crítica muy fuerte que les hace Blavatsky a los masones, justamente llegándolos a llamar que parecen grajos emplumados. Es una especie de pájaro, ¿no? Porque muchos entran en una soberbia, curiosamente, porque una de las cosas que te pueden dar cuando tienes conocimiento es volverte soberbio. Que yo ya me leí el Kybalión, me decía, me acuerdo un compañero de ahí de masonería, y tú ya te sabes el Kybalión. Me dijo que ya lo has leído, ya te sabes, me dijo, ¿no? O sea, desgraciadamente en algunas escuelas tienden a volverse más exotéricos y tienden a volverse más como grupos a veces de tertulia o de reunión, que por eso hacen la crítica a los Simpson y hacen los magios, ver el capítulo de los magios. Y desgraciadamente con los grupos masónicos muchos desgraciadamente han caído en eso, en convertirse simplemente en clubs de entretenimiento, donde consideran que están estudiando algo muy, muy elevado, pero la verdad tiene que ser un conocimiento que te transforme. Si no, no solamente es conocimiento. Para volverlo sabiduría tiene que ser práctica. Ya lo comentaron aquí los compañeros. Entonces, la invitación es que donde estés, pues tú seas tú, ¿no? Y te realices. Y es un camino también bastante válido. Y si no está bien completamente, no cualquier logia será recomendable, tendría que ver logia por logia. Pero tú podrías hacer que esa logia en la que estás funcione mucho mejor, abrevando en la teosofía, te lo aseguro. Y un abrazo para ti. Muchas gracias, bendiciones. Vale, perfecto. Pues la siguiente pregunta es de Pati Chávez. Adelante, Pati. Hola, buenas noches a todos. Pues felicidades, son excelentes exponentes. He oído a cada uno de ustedes y me han dejado impactada con mucho conocimiento de ustedes. Mi pregunta es para alguno de los tres que me pueda contestar. En este peregrinar que nosotros tenemos por cuestiones espirituales, que queremos más y más y más conocimiento, precisamente para acercarnos a esa divinidad en la cual creemos o tratamos de que en cierta manera podamos tener más conocimiento hacia ella. Obviamente vamos a encontrar dentro de cada uno de las enseñanzas obstáculos y situaciones que nos pueden poner a prueba. ¿Cuál sería su recomendación de ustedes como expertos para que nosotros podamos evolucionar más adecuadamente y tomar las enseñanzas, obviamente, para nuestra vida? Perfecto, Pati. ¿Qué te parece si esta pregunta la compartimos con Tere?
Adelante, Tere. Gracias. Gracias, Manuel. Pues sí, es una pregunta muy, muy interesante porque tiene que ver totalmente con la práctica de lo que se sabe, ¿no? Esto que de repente algunos llaman o llamamos las pruebas, ¿no? Nadie nos puede probar donde no somos débiles. De hecho, las pruebas son las resistencias de la personalidad. Mientras aquello se empieza a expresar con mayor claridad, la personalidad pone más pruebas y las pruebas son directamente proporcionales con la misma fuerza, la misma intensidad, pero digamos que en sentido contrario a la intuición que trata de salir a flote, ¿no? En una personalidad, dependiendo de la naturaleza de esta personalidad, es que va a ser la intensidad de la prueba. Y además tiene que ver también con la seriedad con que la personalidad esté queriendo tomar lo que está aprendiendo, ¿no? O sea, siempre se habla de que aquellos que son más serios y más entregados son los más probados. Algunos, por ejemplo, que tienen ya mucha experiencia o que han dejado libros con respecto del sendero y de la manera en cómo tenemos que aplicarlo, que ahí sería la parte que quizás ya no se platicó mucho, que tiene que ver con la magia. Una cosa es la religión, que sí es un verbo, es el aferrarse fuertemente. Otra es el cómo hacerlo. Y debe ser esotéricamente, es decir, ocultamente, apartadamente, íntimamente, y le acompaña la magia. La magia nos describe cómo hacerlo. Es toda esta serie de procedimientos que no son como tal una especie de ritual, ¿no? Lo que preguntaba por ahí Miriam, que cuál era la diferencia entre una logia masónica y una teosófica. La teosófica no es ritualística, no en el sentido como lo comprendemos desde el punto de vista masónico, ¿no? De hecho, fue una de las cuestiones por las cuales se tiene que disolver el primer intento de la fundación de la Sociedad Teosófica, ¿sí? Que los Mahatmas instruyeron que no debía haber un ritual que separara a los miembros, porque algunos sí eran partidarios de rituales masónicos y otros no. Toda la naturaleza es ritual, porque el ritual tiene que ver con karma, con acción, y actuamos desde el pensar. Entonces, desde que yo pongo mi atención o mi pensamiento en desarrollarme, tengo que tener claro que ese pensamiento más bien es una intuición que no proviene de la personalidad. Y ante esa fuerza que viene de lo interno, va a haber una fuerza contraria que es un resultado de ese primer impulso que viene de la personalidad que se va a resistir. Entonces, para que yo pueda tener digamos, un desarrollo exitoso, que no tiene nada que ver con la palabra como la conocemos ahora, sino que tiene que ver con logro, con un logro interno, ¿no? Originalmente tenía que ver con eso la palabra, con lograrlo, con perfeccionarse, etcétera. Lo que tengo que hacer es tener un propósito claro y sobre todo tener determinación, ¿sí? Porque a veces pareciera que tenemos un propósito claro, pero la realidad es que nos distraemos con muchas cosas, ¿no? La personalidad, sobre todo que esto que algunos llaman la mente mono, que todo el tiempo está distraída, saltando de una rama para otra, queriendo muchas cosas en muchas direcciones. Tengo que aprender a unificar el propósito. Y el primer propósito quizás debe ser estudiar para saber cómo voy yo a desarrollarme, de qué manera, ocultamente o esotéricamente, cuál es el procedimiento. Y Blavatsky nos deja todas las pistas para hacerlo, porque además tenemos la voz del silencio, ¿no? Podemos estudiar ocultismo práctico que ahí nos describe el cómo hacerlo, ¿sí? Entonces no estamos solos en esta búsqueda de autoconocernos. Hay muchas herramientas. Y más o menos por ahí yo lo dejaría así como nada más una introducción. Gracias, Manuel. Gracias. Perfecto, Tere, mil gracias. Y bueno, la siguiente pregunta es de Marcos. Adelante, Marcos. Sí, muy buenas noches. Muchas gracias por la charla tan buena. Y mi pregunta sería, ¿cuál de los temas les ha gustado más o les causa más inquietud o misterio a los participantes? Y muchas gracias. Gracias, Marcos. Pues esta la destinamos entonces a los tres. Pues comenzamos con Enrique y ya después con Tere y Guillermo. Adelante, Enrique. Gracias. Gracias.
Pues para mí, todos los temas que tienen que ver con la teosofía y el desarrollo humano en su evolución, pues para mí todos son interesantes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la religión, por supuesto que la religión juega un papel importante porque no todos los seres humanos tenemos el mismo nivel evolutivo y entonces se requiere de empezar por algo, por el primer paso, vamos a decir, o por los primeros niveles. Y este acercamiento hacia la divinidad interna de cada quien, el descubrirse a sí mismo, tiene que venir de la mano paulatinamente a través de conocimientos básicos donde el ser humano tenga que aprender a ser disciplinado, vamos a decir, en las religiones, pues dan una serie de pautas que dentro de los rituales que le permiten al ser humano irse educando, vamos a decir, entre comillas, eh, a través de un adoctrinamiento, a través de una guía, más bien no tanto con un razonamiento, digamos, de autoconciencia, sino que son dirigidos, son guiados los feligreses, ¿no? A cumplir con los preceptos que se les están indicando. Pero va de por medio el castigo, ¿sí? Entonces, es forzar al individuo a que piense que si no hace las cosas bien, va a haber un castigo. En teosofía, pues diremos, aquel que se equivoca, pues tendrá que enfrentar las consecuencias kármicas, ¿no? De la ley de karma, ¿sí? Entonces, yo creo que todo vale la pena tomarlo en cuenta. Para mí, todos los temas de los que hemos estado hablando aquí son importantes. ¿Por qué? Pues porque a cada quien nos toca una fibra, a cada quien nos toca de acuerdo al nivel que tengamos. Lo importante aquí, en todo caso, desde el nivel más distante de la divinidad hasta el más elevado, el más cercano, debe ser la sinceridad, la honestidad, el ejercitar la voluntad en el sentido que se quiere alcanzar una meta. Yo creo que eso es fundamental para poder alcanzar el objetivo. Entonces, repito, para mí todos los temas han sido interesantes. Perfecto, muchas gracias, Enrique. Bueno, pues la misma pregunta para el resto. Igual, Guillermo, ¿para ti recuerdas alguno o algunos ejemplos que para ti hayan sido relevantes? Bueno, es un poco confusa la pregunta, nos queda de que ¿qué temas es relevante estudiar en teosofía? Aquí tendría que hablarte de que no sabemos qué niveles está cada persona. Todos tenemos ya un desarrollo previo y nadie venimos en cero, que es lo que decía Montessori, que todos somos pequeños mesías. Así ella trataba en su método Montessori, decía que había que tratar al alumno como un pequeño mesías. Todos podemos ser salvadores del mundo, todos aspiraríamos a ser bodhisattvas en un momento dado, ¿no? O somos budas en entrenamiento, que eso me gustó mucho, que traía la esposa de Pablo Sender, su playera de Buda en entrenamiento. Entonces, la misma intuición nos va llevando, pero sí tendremos que darle ponderancia, así como dice en el libro de A los pies del maestro, que la primera virtud que debe desarrollar es la virtud de viveka o discernimiento, que tratar de aprender ponderar lo que es útil de lo inútil, y de lo que es útil buscar qué es lo más útil de lo útil. Entonces, lo más útil es aprender a aplicar el conocimiento, hacerlo práctico, hacerlo vivencial, para que no termine siendo una creencia, porque el mundo está lleno de platicantes y no de practicantes. Entonces, la idea de esto es echarlo a andar. ¿Con qué herramientas? Con las que se te van presentando, porque también yo sí creo mucho en el sincrodestino, así como habló Enrique de que se le apareció el libro, y a mí también, y Tere también, en su experiencia muy bella que nos contaron. Así, la misma vida te va dando los elementos y cuando está preparado el alumno aparece el maestro. Y el maestro puede ser otro compañero, una conferencia, una plática, un libro. Entonces, todos los temas son interesantes. Entrar a la teosofía es tener una visión de vuelo de pájaro, porque te da respuestas a muchas cosas. Es como si fueras en un avión y vieras todo el sendero. Ya no vas a pie. Tenemos ese privilegio. Entonces, de ahí cada quien desarrolla a lo que viene con su propio karma y su propio dharma que tenemos, porque no venimos en blanco.
y ahí vamos encontrando nuestro propio camino, y es por disciplina, porque no somos discípulos, y discípulo viene de disciplina, por determinación, disciplina y deseo y voluntad, que es una parte del deseo, llegar a una meta de que ese perfeccionamiento que estamos buscando. Y eso sería mi respuesta. Muchas gracias, Guillermo. Y bueno, pues para completar esta pregunta con Tere. Adelante, Tere, gracias. Gracias. La pregunta está buenísima. La verdad es que yo soy como muy partidaria de no dejar morir esta capacidad de asombro que todos de repente perdemos cuando empezamos a estudiar teosofía. Y sabemos que llegamos donde hay, ¿no? Donde empezamos a encontrar. Dejamos de ser buscadores para encontrar y encontrar y encontrar y seguir encontrando. Pero el tema que siento que me revolucionó fue este asunto de los globos, rondas y razas. Ahí me di cuenta de todo lo que no sabía, que tenía ya que haber aprendido, según yo, por el tiempo que ya tenía como estudiante, y me di cuenta que para nada, ¿no? O sea, muchas veces no tiene que ver con el tiempo que tiene uno en la sociedad teosófica, no va uno a la par. Ahí me di cuenta cuando por fin me aparece este título que le da Jeffrey Farding a un capítulo de la deidad del cosmos y el hombre. Me di cuenta que me tenía que regresar a estudiar la clasificación septenaria, pero al fin tuvo sentido esto que nosotros llamamos fraternidad, unidad. Comprendí que no lo voy a hacer en una sola encarnación, comprendí que va para más, comprendí que el planeta está evolucionando también, comprendí que mi línea del tiempo era muy limitada, que mi línea del tiempo es como una era como una regla de 30 centímetros, ¿no? Entonces, cuando vemos que las rondas, las razas están entrelazadas con engranes gigantescos que tienen que ver con los periodos de los globos o de los planetas, y comprendí que por qué los antiguos mexicanos le llamaban abuela a la luna, o sea, mi capacidad de asombro ahí se disparó. Me sentí como a lo mejor cuando a un niño le das una bola de plastilina de cada color, que no sabe qué hacer con cada bolita de plastilina, quiere hacer todo, quiere amarrarle la pared, quiere comerla, o sea, ahí tomó sentido todo, ¿no? Y sí, es algo que a la fecha sigo explorando porque no tiene para cuándo, ¿no? Este libro que Blavatsky dice que Isis de Velada, que apenas fue levantarle la punta, ¿no?, del velo a Isis. Claro, o sea, la tradición no toda puede estar escrita, porque además no tendríamos cabeza para leerla. Apuradamente, en estos pocos tomos que se pudo incluir parte de la doctrina secreta, tenemos para muchísimo tiempo, para muchísimas vidas, yo creo, de tener que estudiar, ¿no? Y más cuando ella nos hace la sugerencia de estudiar las civilizaciones antiguas, el estudio comparativo de las religiones, las lenguas antiguas, el hebreo, el mandarín, el árabe, el sánscrito, etcétera. O sea, hay unos cuando dice, creo que me tengo que ir con tiento, pero a la vez abriendo la mente, ¿no? Como que la tarea quizás de esta vida mía es aprender a hacer un poco más grande esa línea del tiempo, como abrir la mente para dejar esa puertita preparada al menos para la siguiente, ¿no? Más o menos por ahí. Gracias, Manuel. Gracias, Marcos, también. Perfecto, Tere, mil gracias. Y bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Esta es de Daniel. Buenas noches, Daniel. Adelante. Hola, buenas noches a todos. Gracias por compartir su conocimiento. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué similitudes se encuentran entre la teosofía y si conocen algo de Cuarto Camino de Gurdjieff? Por lo poco que me he metido a la teosofía, encuentro muchas similitudes o correspondencias. Incluso los dos son rusos. Obviamente, desde ahí a lo mejor dice, bueno, no tiene nada que ver, pero a lo mejor sí tiene mucho que ver. ¿Y qué pasa ahí? A lo mejor puedo complementar o puedo incluso excluir para no mezclar. ¿Qué opinan? Gracias. Vale, ¿quién gusta levantar la mano? Ah, bueno, ya vi a Guillermo. Adelante, Guillermo, por favor. A ver, te contesto, mi querido Daniel. Yo estuve en un principio intrigado leyendo la obra de Pedro de Uspensky, que fue uno de los seguidores de Gurdjieff, sobre el Cuarto Camino, que es una vía de autoconocimiento. Desgraciadamente, te comentaba yo por ahí que cuando yo me inicié con la teosofía, la persona que me inició en lo de teosofía
que es mi amigo Pancho Tonte de Huatusco, él era muy enemigo y decía, porque había leído, que Gurdjieff era un mago negro, que se movía, y uno ve las fotos, él efectivamente parece un mago negro, por solo ver la profundidad de los ojos se parece a Rasputín, que también era ruso, ¿no? Y él tiene cosas muy interesantes. Vale la pena como un estudio, no una profundización. En alguna ocasión le pregunté a Pablo Sender, porque tenía esa duda, estando yo en su casa en Chicago con Pablo, le pregunté precisamente sobre el estudio, porque él es muy admirador de Nisargadatta, y llegó una chica admiradora de Gurdjieff. Y él le contestó que Gurdjieff en una ocasión, para demostrar que sí tenía un poder mental y había desarrollado el autoconocimiento, mata a un toro, así como Merlín, sin tocarlos. Y hay efectos de esta Laura Holloway, que tuvo contacto con él y era de la teosofía, y donde sí lo catalogan como un mago negro. Entonces, bueno, esa es la parte, digamos, oscura. Por otra parte, he tenido el gusto de aproximarme a las cuestiones de enseñanza de Gurdjieff por una cosa que le llaman el enneagrama. El enneagrama es una cosa muy bonita, es como astrología, pero también es muy profundo. Hay libros de eso, hay cursos de eso, hay podcasts del enneagrama. Te ayuda mucho al autoconocimiento, sí lo reconozco. Yo admiro mucho a un psicoterapeuta argentino que ya falleció, Claudio Naranjo. Claudio Naranjo tiene el aspecto práctico de la vida en base al enneagrama, y eso deriva de las enseñanzas de Gurdjieff. Entonces, pues las enseñanzas hay muchas, y maestros hay muchos, Krishnamurti, Osho, qué sé yo, que puedas encontrar, y que en algunas cosas sí empatarán con teosofía. Pero no sé si te sirva la advertencia que me hicieron a mí, y justamente de alguien que respeto mucho, como es Pablo, de que él dejó lo de Gurdjieff precisamente viendo cómo él había actuado en la vida cotidiana, y cómo era él. Porque es muy fácil, la magia no tiene color, pero sí se le da. Y es cuanto, mi querido Daniel. Vale, excelente. Bueno, pues pasamos a una pregunta de Rosy. Adelante, Rosy, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bueno, no, en realidad no pregunta, pues imagínate aquí con los grandes. Solamente pensé que era muy buena idea comentar ahorita aquí a la hermana Miriam Ortiz respecto a la duda que tenía. Bueno, yo creo que sería bueno comentarle los 3 propósitos que tenemos en la sociedad. Eso yo creo que le abriría un poquito más el panorama de lo que se estudia en la sociedad, ¿verdad? Y bueno, pues sabemos que nuestro primer objetivo es formar un núcleo de una fraternidad universal de la humanidad, pues ahora obviamente que sin distinción de raza, creencia, sexo, casta o color, ¿verdad? Nuestro segundo objetivo es fomentar el estudio comparativo de religión, filosofía y ciencia. Y el tercer objetivo, investigar las leyes inexplicables de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. En realidad es más que todo un estudio de la sabiduría divina, que es la teosofía, más que otro tipo de actividad, ¿no? Obviamente, bueno, la experiencia de cada uno es diferente y pues aquí lo importante es de que cada uno experimentemos nuestra propia verdad, ¿no? Y bueno, pues la doctrina secreta, que es lo más importante en el estudio de la teosofía, pues nos indica estos principios que son, el primero, bueno, pues que puede lograrse una percepción de las verdades universales, pues a través de la comparación de la cosmogénesis de los antiguos. La segunda, bueno, pues con este estudio que nos da la teosofía también a través de la doctrina secreta, pues proporciona también una guía para revelar la verdadera historia racial de la humanidad, como decía Tere ahorita de lo de las rondas, y que bueno, ha sido siempre mi coco, he sufrido mucho porque es lo más, para mí se me ha hecho muy difícil, pero es apasionante, es extraordinario, ¿no? El tercer punto es de que nos levanta el velo de la alegoría y del simbolismo para revelar la belleza de la verdad. Y el cuarto, bueno, pues nos presenta al intelecto anhelante, pues a la intuición y a la percepción espiritual, pues todo lo que son los secretos científicos del universo para su comprensión. Y bueno, ellos siguen siendo secretos hasta no tanto sean comprobados, ¿verdad? Cada quien tenemos que trabajar con nuestra intuición. Y pues créeme, Miri, que pues hoy en día en internet hay muchísimas cosas que se pueden encontrar. Y está bien, porque todo el mundo de ahí empieza, pero son un trampolín para llegar a verdaderos colegios de sabiduría como es la Sociedad Teosófica, ¿no? Otros llegan con los Rosacruces, otros
con pues a la masonería, pero créeme que el llegar a la sociedad teosófica, bueno, es encontrar un tesoro, es oro molido. Te lo recomiendo ampliamente y cuando uno empieza a conocer estas leyes del universo, te armonizas con ellas, vibras con ellas y bueno, pues tu vida es más feliz. ¿Por qué? Porque sabes que tu misión es ser uno con la humanidad y ayudarla. Muchas gracias. Gracias, Rosy. Vale, perfecto. Pues son 9:40, vamos a pasar a nuestra última pregunta, que es de Armando Mota. Adelante, Armando, buenas noches. Buenas noches, hermanos de México. Habla Armando Mota, agente presidencial de Colombia, desde Bogotá. Les doy un saludo con sentimiento de unidad y les agradezco mucho esta charla a Enrique, a Tera y a Guillermo. Muchísimas gracias. Aquí desde Colombia. Yo no tengo una pregunta, sino quisiera parece interesante poder hacer un comentario eslabonado a toda la charla que nos han dado hoy, si me permiten. Por favor, Armando, gracias. Es muy interesante para mí poder hacer el siguiente comentario. El ocultista practica la teosofía científica. Y como dando una respuesta a la última pregunta que hacías a los conferencistas, debemos estar pendientes mucho de esos tres objetivos que hablaba anteriormente la hermana Rosy, sobre todo el segundo, que es el estudio comparado de religiones, filosofías y ciencia. Es decir, yo dentro de la sección colombiana específicamente no recomiendo un libro preciso porque eso depende de cada persona. Las doctrinas, es decir, las doctrinas hay que interrelacionarlas, las doctrinas hay que compararlas, hay que hacer un estudio comparado de las diferentes doctrinas, sea religión, sea teosofía, sea de la parte filosófica, etcétera. Hay que hacer una interrelación de cada doctrina porque cada doctrina tiene un eslabón y eslabones muchísimo atrás, años en que no nos imaginamos. Podríamos decir antes de que existiera este esquema de evolución, antes de que estuviéramos en este periodo global. La doctrina secreta de Blavatsky tiene unos eslabonamientos mucho antes de que existiera este planeta. Entonces considero hacer este comentario de que es necesario interrelacionar las doctrinas. La doctrina no hay que intelectualizarla. No hay que coger un libro X y otro e intelectualizarla, sino hay que coger varias doctrinas, diferentes doctrinas, y como estudiantes de lo oculto, como estudiantes de teosofía, siendo una teosofía científica, hay que interrelacionarlas para poder encontrar las gemas de sabiduría que nos da el estudio oculto, el estudio de las diferentes doctrinas comparadas. Gracias. Perfecto, Armando, pues muchísimas gracias. Pues queda ahí la recomendación que es totalmente válida. Y bueno, pues hay todavía algunas preguntas. Yo creo que esto se ha acabado el tiempo, lamentablemente. Sin embargo, pues veo que hay mucho interés en el tema. Dicho esto, sería genial, Guillermo, Tere, Enrique, que tal vez nos pudieran acompañar en algún nuevo conversatorio. Yo creo que vale la pena esto repetirlo. Ha sido, creo, me parece una muy buena dinámica. Y bueno, pues total agradecimiento a los tres. Nos dejan muchísimos temas para reflexionar. Tanto a los que estamos comenzando como a los, yo creo que también intermedios y avanzados. Yo creo que hubo en esta plática para todo. Y bueno, pues gracias también a todos los que nos acompañan. Y bueno, pues como comentaban ya también Tere y Guillermo, pues
una buena forma de empezar, pues es también acompañarnos al estudio que estamos haciendo de diferentes obras, ¿no? Ya sea Isis sin velo, ya sea La clave de la teosofía y ocultismo práctico con Enrique, ya sea los estudios que está haciendo Tere en Logia de Almodar, los estudios que también hace Guillermo en Veracruz, cualquiera de estas vías pues será totalmente recomendable y bueno, pues ya nos estaremos escuchando. Ha sido un gusto y bueno, continuaremos con estos temas y pues sería todo por hoy. Muchísimas gracias, un agradecimiento total a todos nuestros asistentes. Muchas gracias, Enrique, Memo, Tere y el señor Armando Mota por lo que han compartido con nosotros, toda esta gran enseñanza que nos han traído. Muchas gracias. Gracias a ti, Lucila, un abrazo. Gracias Vale, a pues, ustedes. Gracias, mil Lucila. gracias, que tengan Abrazo. todos una excelente noche. Seguiremos en Muchas contacto en las gracias, siguientes buenas noches pláticas. a todos. Muchas Buenas gracias noches. a los Buenas tres. Un noches. abrazo fuerte. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Bye. Gracias. Hasta la vista. Gracias, buenas Gracias. noches. Bye, muchas gracias. Gracias, Manuel. Todo, Gracias. buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Muy buena plática. Gracias, gracias. Leggings never end.